Buenas tardes, mi nombre es María José Guevara Cabrera, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Actualmente me encuentro haciendo el curso de simulación de procesos industriales junto al docente Cristian Alexander Rincón Guía. Hoy vamos a resolver unas preguntas sobre pruebas paramétricas y no paramétricas. La primera pregunta es, ¿qué son las pruebas paramétricas y no paramétricas? Para realizar un análisis inferencial debemos saber que nos podemos apoyar de dos grandes familias de estadígrafos que los vamos a dividir en dos, que son los paramétricos y los no paramétricos. Los paramétricos se basan en supuestos de distribución de la población que tienden a ser normales, mientras que los no paramétricos no se ajusta a ninguna distribución y requiere de menos supuestos. Sin embargo, es más confiable la utilización de la estadística paramétrica, ya que tiene más exactitud y nos permite conocer con mayor validez los resultados de rechazo o aceptación de nuestras pruebas de hipótesis. También se debe tener en cuenta que la utilización errónea de uno u otro grupo de los estadígrafos va a afectar el resultado de nuestro trabajo, por lo cual es preciso saber con cautela cuál vamos a utilizar. Las estadísticas paramétricas fueron diseñadas bajo los supuestos de que la población tiene una distribución normal en la variable estudiada, es decir, que se distribuye conforme a la campana de Gauss, por lo que utilizar un estadígrafo paramétrico en una muestra que no sea normal va a afectar la interpretación de los resultados. Nuestra siguiente pregunta es ¿cómo se utilizan las pruebas? Bueno, se considera la aplicación de métodos paramétricos cuando las muestras son de gran tamaño, a menos un grupo de mayor a 20 sujetos o unidades de información. Al mismo tiempo, estas pruebas se aplican a determinadas variables que obedecen al tipo nominal o de intervalo. De igual manera, parten de supuestos que vienen de una distribución normal y de hipótesis, y las hipótesis se basan en valores provenientes de las medidas y no consideran los valores perdidos en su cálculo. Los métodos no paramétricos son la manera más directa de solucionar el problema de falta de normalidad. Estos métodos son muy simples de usar y están disponibles en cualquier programa estadístico, pero tienen dos grandes desventajas. La primera, tiene menos poder que las equivalentes soluciones paramétricas, y la segunda es las pruebas de hipótesis no paramétricas no contestan a la misma pregunta de las pruebas paramétricas. También las pruebas paramétricas se aplican en pequeñas muestras, o sea, menor a 20. Solo es permitido variables categóricas, se desconoce cómo están distribuidos sus datos y las hipótesis se redactan sobre rangos, medianas o frecuencias. En esta diapositiva vamos a resolver dos preguntas, que son cuáles son las pruebas más usadas y qué tipo de variable se analiza. Entonces tenemos, en esta tabla se comparan las aplicaciones estadísticas para estudios paramétricos y no paramétricos. Cuando se tiene una sola muestra y se desea conocer su comportamiento ante un determinado fenómeno, es decir, solo una muestra de sujetos, y se requiere saber si dicha muestra difiere a los valores de la variable de la población u otra muestra de referencia, en el caso paramétrico, la prueba sería de medias. Y para el caso de los estudios no paramétricos, esto sería la prueba de chi cuadrado binomial de las rachas Conrad y Smirnov. En el caso en que se pretende probar una hipótesis respecto a uno o más de dos parámetros de una población que tiene una distribución normal, las pruebas más usadas en la estadística paramétrica son la T de Student para dos muestras independientes o dos muestras relacionadas. Si es el caso de varias muestras independientes o relacionadas, se utiliza ANOVA de un factor. Bueno, y para los estudios no paramétricos se dispone de pruebas más específicas, tales como aplican, digamos, para dos muestras independientes sería UDM, Witness, Smirnov
y rachas de Wolf y Wolfine. Para varias muestras independientes se aplica Cruikshank, Willis y la de la mediana. Dos muestras relacionadas se aplica la de Wiscombe de los signos y McNamara. Y para pruebas para varias muestras relacionadas se aplica Feynman, coeficiente de concordancia W de Kendall y Cronch. Y la última pregunta es cómo se interpretan los resultados de las pruebas. Entonces, podemos decir que la aplicación de las diversas pruebas paramétricas y no paramétricas va a depender de las características de la variable objeto de estudio, el tamaño de la muestra y de la escala de medición de los datos. Las pruebas no paramétricas son más exigentes al rechazar las hipótesis nulas de igualdad y por tanto no tienen menos posibilidades de acertar cuando no las rechazan, o sea, más posibilidades de cometer un error tipo beta. Los estudios paramétricos son comunes cuando uno o más parámetros de una población que tiende a una distribución normal. Por otra parte, al estudiar una o varias muestras siendo menores a 11 casos, la potencia estadística de las pruebas paramétricas y no paramétricas viene siendo similar. A medida que aumenta el tamaño de las muestras, las pruebas paramétricas aumentan su potencia, por lo que las pruebas no paramétricas están indicadas cuando las muestras sean menor de 11 o bien cuando hay una muestra mayor que no se cumple con los requisitos de aplicabilidad de las pruebas paramétricas. Y esto fue todo.